tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestra cuarta semana ya de capacitación para los maestros de Huella. Es un honor de nuevo que nos estén acompañando. Bienvenidos. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles la ponencia Entender, Interpretar y Analizar la Información en Tiempos de Crisis. Será presentada por la licenciada Esther López Portillo. Voy a tener el honor de comentarles una breve semblanza de Esther para dar comienzo ya a nuestra charla del día de hoy. Y bienvenidos de nuevo y gracias por estar aquí. Les comento que Esther López Portillo nació en la Ciudad de México. Tú eres la mediadora, hija. Perdón, les vamos a pedir de nuevo si mantienen sus micrófonos en silencio para que tengamos una excelente intervención por parte de nuestra ponente. Y de antemano les agradecemos. Cualquier duda que tengan para el tema de constancias o cualquier tema relacionado diferente a la ponencia del día de hoy, lo tratamos por favor en la parte final de la conferencia. Gracias. Les comentaba, Esther López Portillo nació en la Ciudad de México, cursó el diplomado en creación literaria en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México y más tarde obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Educación. Profesionalmente ha participado para instituciones públicas y privadas en el diseño de la estructura didáctica, propuesta y elaboración de materiales educativos, en la autoría de diversos tipos de texto, como libros de texto para educación básica, para el estudiante y el docente, en materias como ciencias sociales, geografía, historia y formación cívica, ética y español. Tiene artículos de divulgación de las ciencias sociales y didáctica de la lengua, guiones documentales, educativos y comerciales. En investigación educativa, en la propuesta metodológica, elaboración de contenidos e impartición de diplomados y cursos presenciales y en línea para la capacitación y actualización de docentes y asesores de educación básica, en evaluación educativa con el INE y en la edición de textos para diversas editoriales. Esther López coordinó la elaboración de los programas de estudio 2017 para la asignatura de lengua materna, español, así como los materiales de apoyo para el docente, aprendizajes clave, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. En este proceso, además participó como autora de los programas de primer ciclo y autora de los materiales de apoyo para el docente, aprendizajes esperados, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. Esther, pues te cedo la palabra, es un honor para nosotros que nos acompañes hoy martes para esta ponencia y pues adelante, si me ayudan chicos a abrirle el micrófono y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Esther. Aún no te escuchamos, Esther, dame un segundo. Ángel, ¿me ayudas a abrirle el micrófono a Esther, por favor? Listo, Esther, creo que ya te escuchamos ahora sí. Ok, bueno, pues va de nuevo. Les agradezco mucho estar el día de hoy. Para mí es muy importante, al contrario, el honor es mío. Para mí es muy importante poder compartir este espacio con ustedes. Y porque, bueno, este es un tema muy importante, sobre todo, o sea, siempre, pero sobre todo en el contexto que estamos viviendo, ¿no? En este confinamiento y en esta situación que estamos pasando a partir de, pues, de este virus, de esta pandemia que no ha podido controlarse. De allí surgió la idea, junto con los responsables de Timón, de elaborar un conversatorio donde pudiéramos platicar sobre la importancia de entender, interpretar y analizar la información en tiempos de crisis, especialmente en tiempos de crisis. Entonces, platicaba con Luis que si tienen preguntas y demás, está bien que las vayan haciendo y las iremos respondiendo conforme se vaya dando la conversación, para que, bueno, para que pueda fluir y si hay cosas que yo no consideré tocar, pues sería relevante platicarlas, ¿no? Antes de iniciar, les explico brevemente la estructura. En un primer momento, pues pondré en contexto más o menos qué es el pensamiento crítico, cuáles son las habilidades que se requieren para el pensamiento crítico. De allí hablaremos de la lectura crítica,
comentaremos algunos ejemplos de por qué es tan importante, sobre todo, no solo lectura crítica de textos, eso es algo que vamos a ver, sino lectura crítica de distintos discursos, ¿no? Que puedan ser orales o escritos, que pueden venir, por ejemplo, en las redes sociales en forma de video. Comentaremos un ejemplo y después veremos ya de un modo práctico cómo podríamos implementar esto en nuestra propia vida y en la escuela, ¿no? Cómo podemos desarrollar este pensamiento crítico. Primero nosotros mismos, obviamente como docentes o como personas que trabajamos con docentes, con formadores, y luego en la escuela ya con los estudiantes. Entonces, pues arrancamos. Cualquier cosa aquí estoy pendiente, ¿eh? Bueno, ¿qué es el pensamiento? Vamos a empezar por entender esto a muy grandes rasgos, ¿no? Pues el pensamiento es un conjunto de procesos que se construye a partir de 3 elementos que son fundamentales, que son los datos, la información y las sensaciones, ¿no? Nosotros podemos tener un dato abstracto, por ejemplo, decir 2020, ¿no? 2020 puede ser el año, ese es el dato. Ahora, la información del dato. 2020 puede ser el año en el que se sucedió esta pandemia que ha venido a replantearnos un montón de paradigmas, pero 2020 también puede ser el número de personas que en este momento están haciendo pláticas como estas a través de Zoom, o 2020 puede ser el número el saldo que tengo en mi cuenta de banco, por decir algo, ¿no? Ese dato, junto con determinada información, adquiere un sentido. Pero se suma una cosa más, las sensaciones. Las sensaciones también todo el tiempo están ayudándonos a estructurar este pensamiento. Entonces son estos 3 elementos, o sea, lo que yo percibo, mis sensaciones, lo que yo percibo del ambiente, lo que yo percibo de las situaciones, nos ayudan a estructurar el pensamiento. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estas 3 cosas? El pensamiento clasifica estos elementos y los vincula con nuestras experiencias y con nuestros conocimientos previos. Y con base en ello va creando redes. Entonces, estas redes son las que nos permiten, por ejemplo, actuar de determinada manera en una circunstancia o no saber cómo reaccionar porque es algo nuevo. En fin, esto es algo que hacemos cotidianamente. O sea, esto no quiere... Me están poniendo aquí un mensaje, solicita control remoto de su pantalla, aprobar. Esto no requiere como gran análisis porque es algo que estamos haciendo todo el tiempo y con todas las cosas, desde las más irrelevantes hasta las más relevantes, ¿no? Pero una cosa importante del pensamiento es que se manifiesta en la emisión de juicios, opiniones, actitudes, conductas y también creencias. O sea, el pensamiento nos ayuda a configurar todo esto. Por ahí está bien, o sea, eso es algo que hacemos siempre, eso es algo normal, eso es algo natural. Ahora, la cosa viene cuando hablamos del pensamiento crítico. Cuando le ponemos este apellido de crítico al pensamiento, entonces sí se complejiza la situación. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico nos exige ir más allá. O sea, el pensamiento crítico es esta capacidad que me permite a mí diferenciar la información válida y útil de la que no la es. Y más en un mundo como este, donde estamos saturados de información de todo tipo, ¿no? Tanto en la escuela como en la vida cotidiana. O sea, si tú quieres saber algo, basta que pongas en el buscador una palabra y te van a salir un sinfín de páginas que te hablan de aquello que tú estás buscando. Sin embargo, el pensamiento crítico es el que nos permite discernir de entre todas esas opciones cuáles son las que me van a hacer, cuáles son las que tienen validez y cuáles son las que me van a resultar útiles. Y para esto necesitamos aplicar ciertos criterios, ¿no? Desde los años 90, o sea, porque hay otra cosa, ¿no? Aunque ahora está muy de moda como que todo esto, o pareciera estar de moda,
esto del pensamiento crítico, en realidad es algo que ha ocupado a la humanidad desde la antigua Grecia. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Por eso, como no hay nada nuevo bajo el sol, en los años 90 se hizo el que se considera que es el estudio más importante sobre pensamiento crítico y se hizo en la Universidad de California por un grupo de expertos especialistas en esto, ¿no? Cuya traducción al español, no tengo la referencia al documento aquí, pero me comprometo a enviárselas a la página de Timón para que puedan consultarlo. El documento está en inglés, pero sería muy valioso que lo consultaran y lo leyeran porque está justamente vinculado a educación. Entonces, la traducción al español sería algo así como pensamiento crítico a través de la experiencia educativa. Y como ellos definen el pensamiento crítico, es como un juicio deliberado y autorregulado que deriva en la interpretación, análisis e inferencia, así como la explicación de lo conceptual, metodológico o criterios contextuales sobre las cuales se sustenta dicho juicio. Es decir, lo que el pensamiento crítico nos pide o nos exige es que nosotros pasemos por diversos filtros aquello que vamos recibiendo, ¿no? Y de estos filtros hablaremos un poco más adelante. ¿Cuáles son las habilidades que se necesitan y que podrían ser estos filtros para el pensamiento crítico? Bueno, primero está la comprensión e interpretación, que se puede como condensar en las siguientes palabras. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Y qué se quiere decir? Es decir, cualquier discurso tiene un propósito, pretende decir algo. Es nuestra labor como, digamos, como analistas de esta información, identificar o preguntarnos estas tres cosas sobre todos los discursos a los que nos enfrentamos, ¿no? Sobre todo, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es el subtexto? ¿Qué es lo que hay detrás de todo este discurso? El análisis. El análisis consiste en que localicemos las ideas, identifiquemos cuáles son las ideas medulares de cualquier discurso y sobre esas ideas podamos reconocer en qué argumentos se sustentan, si es que se sustentan en argumentos. Por ejemplo, hay muchos artículos, muchos textos, muchos discursos orales que pueden parecer muy serios y que te dicen de pronto, una universidad muy importante de Estados Unidos encontró que el uso del bicarbonato de sodio tomado con agua tibia en las mañanas neutraliza el pH del cuerpo. Así. Luego entonces sirve para, estoy escuchando ahí como una vocecilla. Luego entonces sirve para matar, bueno, no, que no tienen vida los virus, para secar los virus, ¿no? Y evitar que se propaguen. Claro, o sea, he escuchado si dices, ay, una universidad muy importante de Estados Unidos. Pero ¿qué universidad? Con base en, o sea, ¿qué universidad es la que está sustentando ese estudio? ¿Quién hizo ese estudio? ¿En qué basa esos resultados? ¿En cuánta gente lo practicó? ¿Por cuánto tiempo? Es decir, todas estas cosas, el análisis consiste en eso. Después de que identificamos las ideas principales, vemos en qué argumentos es en los que se sustenta. Y entonces verificamos si esos argumentos son válidos o no, si tienen con qué sostenerse, ¿no? Si hay una estructura que los soporte. Después viene la evaluación, que implica valorar la fiabilidad y utilidad del contenido, así como su nivel de logro. Ya que yo pude ver todo esto, por ejemplo, en este caso, entonces yo evalúo ese discurso y digo, no, o sea, a ver, según lo que vi, según el resultado de mi análisis, este discurso no tiene validez, no se sustenta. Luego entonces lo desecho, ¿no? Lo desecho y no lo considero. La siguiente es la comprobación. Pero si sucede lo contrario, si por ejemplo resulta que sí, que las ideas
están sustentadas en argumentos que son válidos, o sea, que sí hay estudios, que sí hay datos, que sí hay información, que sí hay hechos que lo sustentan. Luego entonces en mi evaluación digo, esto es, esto es válido, o sea, esto es fiable. Entonces, ¿qué sigue? La comprobación. Y entre la comprobación está también el contrastar. O sea, ok, esto es lo que dicen en esta universidad y este es el estudio que hicieron. Pero se han hecho otros estudios y ¿qué dicen esos otros estudios? Entonces ya que yo tengo como un bagaje de resultados y puedo contrastarlos, entonces sí ya me formo una opinión. Eso es, al final el propósito del pensamiento crítico, que con base en estar en un juego de dedicarle tiempo al análisis, a la reflexión, a la búsqueda de información y a la contrastación de esa información, pueda yo tomar postura ante las cosas, pero que sea una postura informada. Ahora, porque en los aprendizajes clave, que fue la última reforma curricular, la de 2017, se hizo mucho énfasis en la importancia de que ahora ya no, o sea, en esta sociedad de la información, como le llaman, ya no es como en la época de los ilustrados, ¿no? Donde, por ejemplo, lo importante o la necesidad era hacer el conocimiento, democratizar el conocimiento, que el conocimiento llegara al mayor número de personas. Y los ilustrados pensaban que eso sería lo que nos permitiría progresar como pueblos, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Ahora en la época de la información lo que tenemos es información en exceso de todo. Si queremos saber cómo preparar una salsa boloñesa, hay 800,000 recetas para hacer una salsa boloñesa. Si queremos hacer mole de olla, lo mismo, ¿no? Si queremos saber sobre, no sé, cualquier cosa que se les ocurra a ustedes, cualquiera, o sea, cualquiera, existe información a montones. ¿Por qué el pensamiento crítico se convierte entonces ahora en una habilidad fundamental para el siglo XXI? Porque el pensamiento crítico lo que nos hace es que nos convierte como en curadores de la información. Estas habilidades y estas habilidades que serían habilidades y pasos que vimos en la diapositiva anterior, nos permiten ir discerniendo, ¿no? Ir como, como seleccionando. Entonces tenemos una gran paja, digamos que es como si tenemos una cosecha. Entonces tenemos una gran paja de trigo, o sea, tenemos trigo y tenemos que identificar cuál es el trigo que nos sirve y cuál es el trigo que no. Y el pensamiento crítico es el que nos da los elementos para poder discernir, para volvernos curadores de la información y para al final poder construir conocimientos que sean significativos y que nos resulten útiles para la vida. Por eso es una habilidad tan importante como docentes y tan importante como estudiantes, pero también tan importante como ciudadanos, porque esto no solo pega a la escuela y esto no solo pega, como vamos a ver más al ratito, cuestiones de salud como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Sino pega también en lo político, pega también en lo económico. Hacer esta curaduría y ser responsables también de la información que nosotros transmitimos a partir de esta curaduría es una habilidad fundamental para este siglo. Ahora, ¿qué requiere el pensamiento crítico? Bueno, pues el pensamiento crítico requiere que seamos unos observadores agudos, que cada cosa que primero veamos con todo detenimiento el objeto de estudio, ¿no? 2, requiere tomar perspectiva. Es decir, yo no puedo mirar el todo solo viendo el ojo, por ejemplo, de esta persona, ¿no? Que está aquí. Yo tengo que alejarme, tengo que tomar perspectiva y tengo que decir,
O sea, esta persona es así, no la puedo juzgar solo por su ojo. Tengo que tomar distancia y verla. Tengo que establecer relaciones, que era lo que hablábamos hace un rato. Ya que yo tengo todo esto, ya la puedo ver de lejos y ya puedo entonces establecer relaciones con mis experiencias, mis conocimientos y decir, a ver, esta persona es un hombre, es una mujer, es un adulto, es una joven y demás, ¿no? Pero, y por último, tengo que dudar. Siempre tengo que dudar. Y en el caso de los discursos, tengo que dudar de todo, incluso de lo que estoy diciendo yo, ustedes tienen que dudar. Y no porque duden de mí, sino porque siempre hay diferentes perspectivas, siempre hay diferentes opiniones y siempre no existen verdades únicas. No existen verdades únicas y eso es una premisa que también tenemos que tener siempre presente. No existen verdades únicas, existen muchos sesgos y también existen motivaciones. O sea, por ejemplo, yo tengo una motivación en este momento para hablar con ustedes y mi motivación es que podamos ser más responsables, que es a lo que vamos a llegar más adelante, que podamos ser más responsables ante lo que compartimos, ante lo que compartimos como discurso a través de cualquier medio, ¿no? Por el bien común, por el bien de todos. Ese es uno de mis motivaciones. Otra de mis motivaciones es que los estudiantes, que ustedes puedan ayudar a sus estudiantes, que ustedes puedan ayudar a sus compañeros a ser más críticos cada vez, porque creo que eso al final va a redundar en ciudadanos mucho más responsables, mucho más conscientes y mucho más participativos. Pero así como yo tengo estas motivaciones, todos, al elaborar o al compartir un discurso hecho por otro, tenemos una motivación, ¿no? Y siempre es importante dudar de esas motivaciones, contrastarla y al final apoyarla o refutarla o simplemente conocerla. Ahora, ya de aquí me voy como más enfoco a la lectura crítica. ¿Por qué? Porque la lectura es uno de esos elementos fundamentales que nos va a permitir desarrollar el pensamiento crítico. Y pongo los niveles de competencia lectora de PISA porque finalmente sí son un muy buen indicador. Como decía Mónica, una amiga y Brenda con las que trabajé en el INE, las pruebas estandarizadas tienen una ventaja, que es lo que nos permite ver, nos da esta perspectiva que necesitamos para el análisis crítico, ¿no? Nos permite ver el bosque. No nos habla de las especificidades, por ejemplo, del aula, no nos habla de los retos que enfrenta cada docente, no nos puede hablar específicamente de cada estudiante, de por qué contestó o no contestó bien un reactivo de comprensión lectora, que puede ser no necesariamente que no haya comprendido el texto, sino que interfieren muchas cosas más que esas, ¿no? Incluido su estado de ánimo, incluido cómo el constructor hizo el reactivo, o sea, es multifactorial. Sin embargo, estas pruebas sí nos permiten tener como un panorama de cómo están las cosas. Y como ustedes saben, bueno, en lectura no estamos muy bien y en lectura crítica, pues por lo tanto, mucho menos, ¿no? Nosotros nos movemos mucho, digamos que somos competentes en el nivel 1 y en el nivel 2 más o menos, ¿no? Que el nivel 1 pues es acceder y recuperar información. Esto es, yo puedo localizar información explícita en un texto y está bien. Tal vez identificar qué tipo de texto es y alguna que otra cosa no muy elaborada. En el 2, yo puedo integrar e interpretar la información, es decir, yo puedo vincular las diferentes partes del texto, puedo vincular la información explícita y la información implícita y puedo crear interpretaciones sobre lo que estoy leyendo, conectándolo con mis vivencias,
con mis experiencias, con mis conocimientos, y entonces puedo tener una comprensión global, digamos. Este es un nivel al que no llega la mayoría de los estudiantes en México. Y por último, que es el que pegaría a la lectura crítica, es reflexionar y evaluar. Claro que para llegar a este, o sea, por ejemplo, para llegar al nivel 2 necesito dominar el 1, para llegar al nivel 3 necesito dominar el 1 y el 2. Entonces, cuando yo puedo reflexionar y evaluar sobre lo que leo, puedo tener una actitud crítica ante el texto. Y entonces puedo cuestionar no al autor per se por cuestionar al autor, sino puedo cuestionar lo que me está diciendo. Puedo tratar de identificar su propósito comunicativo, por qué me lo está diciendo, qué es lo que él busca al decirme lo que me está diciendo, ¿no? Pero además puedo contrastar esto que él me dice con otros discursos que yo conozco. Y si no los conozco, buscar otros discursos que me permitan ampliar mi perspectiva. Ahora, les recomiendo esa serie, porque todavía están los repositorios del INE. Hay una serie muy buena que es para docentes justo y que se llama La competencia lectora desde PISA, que es del INE. En el ejemplar sobre cómo leer textos continuos, hay una parte muy importante que me gustó como para ponerla aquí sobre la mesa, que es llegar al nivel más complejo de los desempeños de la competencia lectora en PISA implica un recorrido de largo aliento en múltiples destrezas e insistencia sobre las distintas maneras de leer de acuerdo con propósitos específicos. Formar lectores y lectoras expertos en este nivel es un reto por demás complejo, pero con altas posibilidades de resolverlo siempre y cuando los niveles previos hayan sido suficientemente afianzados para que los alumnos tengan posibilidades de acceder a procesos de lectura que requieran mayores habilidades y competencias. ¿Y por qué me pareció valioso? Porque esto está intrínsecamente relacionado con lo que vimos al principio. El que un lector pueda ser un lector crítico requiere entonces que pueda realizar las 4 cosas que vimos en el diagramita, pueda llevarlas a cabo. Y eso se puede hacer desde la escuela. ¿Y cómo se puede hacer desde la escuela? Intencionalmente. Intencionalmente y favoreciendo primero el logro de los 2 primeros niveles, ¿no? Ahora me voy a un ejemplo de por qué es importante. Estaba hablando de la escuela, de los textos escritos, y si me estoy yendo muy rápido es que me da miedo que no nos alcance el tiempo y sobre todo para escucharlos a ustedes. Hay otra parte que está siendo formativa también de los soportes, ¿no? Tenemos el libro, tenemos audio, video, tenemos un montón de cosas y ahora tenemos la irrupción de las redes sociales. Y más en este tiempo de confinamiento donde han tenido que ustedes adaptarse a hacer clases virtuales, a trabajar con los estudiantes desde casa. Sabemos que aunque los niños y los adolescentes pueden acceder a las redes sociales hasta que tienen 13 años, en realidad lo hacen desde antes. Y aquí quiero hablar como de un ejemplo también que tiene que ver con la lectura del pensamiento crítico, que es el ser autores y el ser autor, como decía Gregorio Hernández Zamora, implica que estamos autorizados para decir, no son los autores de novelas, no son los autores de libros de texto, no son los autores de artículos, o sea, todos en realidad estamos autorizados para decir y todos somos autores. Sin embargo, no reconocemos o no somos muy conscientes de esta autoría, por ejemplo, cuando compartimos contenido en redes sociales. Cuando nosotros compartimos un video, un meme, un artículo o cualquier cosa, si bien no lo estamos escribiendo nosotros, le estamos dando nuestro respaldo, lo estamos validando.
¿Y a qué voy con esto? Si esto es algo importante y es una responsabilidad en la que hay que pensar siendo ciudadanos o personas que no nos dedicamos a la educación, siendo docentes o siendo autores de libros de texto o siendo o trabajando con docentes o elaborando contenidos o haciendo lo que hagamos que tenga que ver con educación, es una responsabilidad aún mayor. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque últimamente he visto en muchos perfiles que se comparte información sin que pase por estos filtros del pensamiento crítico. Uno de ellos es, no sé si ustedes reconozcan en esta pantalla que tienen, ¿a qué video se refiere? Bueno, fue un video que salió en Estados Unidos. Lo hicieron dos médicos que tienen clínicas en California. Tienen clínicas privadas, obviamente. Y en este video ellos invitaban, bueno, comparaban al COVID-19 con la gripe. Y dos, invitaban a la gente a salir a la calle a romper el confinamiento. Decían que el confinamiento afectaba a la gente porque evitaba como crear esta inmunidad y un sinfín de cosas más, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Este video creo que estuvo menos de una semana, estuvo en YouTube y yo lo vi en Facebook, pero en YouTube alcanzó en el tiempo que estuvo 5 millones de reproducciones, nada más en YouTube. Ahora imagínense, yo lo vi en Facebook. La persona que lo compartió, no sé de dónde lo tomó y no sé a cuántos más les haya llegado y no sé cuántos más lo hayan compartido. Entonces, en esta época también es muy importante, además de que utilicemos el juicio crítico para lo que nosotros mismos consumimos, es muy importante utilizar el juicio crítico para que le da lo que le ofrecemos a los demás. ¿Y por qué lo digo? Porque esto, o sea, el no aplicar estos filtros a nuestros contenidos o a lo que nosotros compartimos puede provocar, tiene consecuencias. Y una de estas consecuencias y una de las más fatales en el caso de este video, por ejemplo, puede ser la muerte de personas, el contagio de personas. Yo puedo ser asintomática, decir es verdad, yo no tengo nada, o a mí me dio como una gripe y no me sentí nada mal, entonces voy a salir. Sí, no importa lo que me pase a mí, pero yo puedo contagiar a alguien que va a tener después daños en los riñones, en el hígado, que va a tener que ser intubado y que corre el riesgo de perder la vida, ¿no? Ante este video, bueno, aquí está lo del video, ¿no? Dice, el video original de más de una hora ya fue retirado de YouTube después de que el Colegio Americano de Médicos de Emergencia y la Academia Estadounidense de Medicina de Emergencia lo denunciaran por desinformación médica. Según el comunicado, dicen que estas declaraciones son imprudentes y no probadas, son inconsistentes con la ciencia y la epidemiología actuales con respecto al COVID-19. Como propietarios de clínicas locales de atención urgente, parece que estas dos personas están publicando datos sesgados y no revisados por pares para promover sus intereses financieros personales sin tener en cuenta la salud pública. Y aquí es donde va lo que hablábamos hace un rato. Todo discurso tiene detrás de sí un propósito, ¿no? Un propósito, una intención comunicativa. Entonces, claro, o sea, estos doctores les interesaba que no seguir perdiendo clientes. ¿Cuál es la forma de no seguir perdiendo clientes? Pues alentando que la gente salga y vaya a sus clínicas, que aparte no tienen nada que ver con COVID, sino que son de otras cosas. Y nosotros, si yo, por ejemplo, hubiera visto ese video y no me pongo como a hacer una búsqueda rápida en internet, que hasta tenemos las herramientas a mano, ¿no? De quiénes son estos médicos y trato de inferir, identificar qué es lo que buscan, o sea, trato de ponerme a pensar cuál es su interés y lo comparto dándolo por hecho,
entonces estoy también siendo manipulado, ¿no? O sea, además de todo, estoy siendo manipulado. Pues, esto es como un ejemplo muy breve pero puede ser no solo aquí, ¿eh? Pasó, por ejemplo, cuando salió el Deforma. Yo creo que ustedes ubican ahora perfecto el Deforma, pero cuando salió el Deforma, alguna vez publicó un artículo sobre una líder sindical que ha quedado recientemente en libertad y decía algo como que el gobierno estaba haciendo algo en favor de ella, ¿no? Y entonces yo vi que varios contactos así se pusieron muy alterados e indignados y compartieron y dijeron que estaban frustrados y enojados. Y entonces yo dije, ¿qué es eso del Deforma? Nunca lo había escuchado. Y entonces me puse a investigar y me di cuenta que era una especie de periódico de sátira política. Luego entonces todo lo que el Deforma publica pues no puede ser tomado como cierto y luego entonces no puede ser compartido como información válida. Si nosotros seguimos estos filtros o estos pasos o hacemos uso de estas habilidades del juicio crítico, vamos a poder no solo ser más críticos ante lo que leemos, ante lo que vemos, sino también ser más críticos, más cuidadosos y más responsables con lo que compartimos. Ahora, aquí está. ¿Cómo hacerlo? Va de nuevo y va a parecer reiterativo, pero tenemos que cuestionar o dudar lo que se explica. Tenemos que desafiar las ideas. Tenemos que ser unos cuestionadores de tiempo completo. Y si algo no me suena, voy y lo verifico, busco otras fuentes, contrasto. Y si me suena, porque también esa es la otra parte. A veces yo estoy muy casado con mis ideas, con mis creencias. Pasa mucho en política, ¿no? Por ejemplo, a mí me cae mal determinado personaje. Luego entonces encuentro un artículo que habla mal o que evidencia las fallas de ese personaje. Entonces no aplico ningún filtro. Como eso embona perfecto con lo que yo siento por esa persona, lo comparto. Sin embargo, no. También hay que dudar de aunque sea nuestra filia, también hay que dudar. Y hay que corroborar si esa información que se dice acerca de esa persona es verídica o no es verídica. ¿Y eso cómo se hace? Solo contrastando en distintas fuentes y solo utilizando fuentes que tengan un respaldo, o sea, que tengan un respaldo académico, que tengan un respaldo de trayectoria, y no una, tenemos que hacerlo con varias, ¿no? Ya que tenemos varias, entonces sí ya decimos, sí, no, mira, sí tienes razón y entonces sí lo voy a compartir porque me cae mal, pero además, estoy completamente segura de que esto que voy a compartir es verídico y va a ser útil para los demás y no estoy desinformando. 2, identificar la evidencia que el autor utiliza para sustentar sus dichos. Es decir, esto tiene que ver con lo que les decía muy al principio. No es lo mismo decir una universidad muy importante de California, que diga de Estados Unidos, que decir, en la Universidad de California en los años 90, un grupo de especialistas hicieron un estudio y les voy a pasar el estudio. No es lo mismo. Cuando te dicen cosas que pueden, que no te dan la información precisa, entonces hay que desecharlo, ¿no? Si no se sustenta, o sea, si lo dicho por el autor no se sustenta en hechos, en datos o en información verificada, hay que desecharlo. Otra cosa muy importante es observar la información que se deja de lado. Muchas veces y esto es una práctica muy común, como para enfatizar lo que yo digo, dar validez a lo que yo digo, solo utilizo aquello que lo apoya. Sin embargo, siempre omito información. Entonces hay que saber también buscar esa información que queda de lado, esa información que el autor del discurso no utiliza. Por ejemplo, en el caso del video que les hablaba hace un rato, ¿no? Dicen, es como la gripe. Ok. Es como la gripe, pero bueno, hasta donde sabemos,
la gripe, que es la información que deja de lado. La gripe es una enfermedad con la que los seres humanos llevamos conviviendo cientos de años. El COVID-19 es algo nuevo, sobre lo que apenas estamos obteniendo datos. Luego, entonces, esa comparación deja de lado que estás tratando de equiparar algo que es nuevo y que apenas estamos conociendo con algo que ya es conocido, ¿no? Por decir una, que podríamos decir, que podríamos dar más ejemplos en ese sentido. O es como la gripe. Ajá, yo no he sabido, no, digo, eso no quiere decir que no exista, pero que por gripe, por ejemplo, luego tengas fallos en los riñones, en el hígado y en otros órganos, ¿no? Es decir, que sea en casos severos, una falla multisistema en el organismo. Esa información en ese video se dejaba de lado. Luego, entonces, hay que hacer eso. Siempre hay que buscar, hay que tratar de encontrar qué información es la que se deja de lado. Y puede ser que la información que se deja de lado sea relevante en el sentido de decir, bueno, esta información me está permitiendo, como en el caso del video, darme cuenta que esto está sesgado como a propósito, o es información que se dejó de lado simplemente porque es irrelevante y no me apoya. Entonces, si es irrelevante y no me apoya, sigo dándole como mi palomita, ¿no? Ahora, el punto número 4 es reconocer si las conclusiones de cualquier discurso se basan en hechos o en opiniones. Es muy curioso, pero en el último informe de PISA se encontró que los mexicanos tenemos muchas dificultades, bueno, digo los estudiantes, pero pues si lo tienen los estudiantes seguramente lo tenemos todos, o la gran mayoría, en diferenciar un hecho de una opinión, ¿no? Entonces, el hecho es lo que sucede. El hecho es lo que sucede sin juicio. Es algo que sucede, ahí está, eso pasó. La opinión es lo que yo pienso sobre ese hecho. Entonces, es muy importante que a la hora de hacer esta curaduría de información, podamos en las conclusiones de cualquier discurso diferenciar esto, ¿no? Y por último, como punto número 5, sería identificar cuáles son las lagunas o las contradicciones. Muchas veces en un mismo discurso se cae en contradicciones, ¿no? Por ejemplo, el COVID no es algo tan grave, sin embargo, hasta ahora ha matado a no sé cuántos miles, cientos de miles de personas en México, ¿no? O el COVID no es tan importante, pero de todas formas no salgan de su casa. Entonces, hay que poder también aguzar los sentidos para darnos cuenta cuándo hay una laguna o cuándo hay una contradicción. Y ante esa laguna y esa contradicción, prender un foquito rojo y de nuevo, ir a otras fuentes, contrastar y entonces sí ya formamos nuestra opinión, porque bueno, el propósito de todo esto no es que nos alineemos a la opinión de nadie o al juicio de alguien o a los resultados que ha llegado una persona, sino el propósito de esto es que nosotros, a partir de fuentes de calidad, de fuentes que han conformado, que se ha comprobado que son fiables y que son útiles, podamos tomar una postura al respecto, una postura que va a ser nuestra también, ¿no? Porque eso de la objetividad también es una cosa muy extraña, o sea, no, como no se puede ser objetivo al 100%, siempre tenemos sesgos y esos sesgos tienen que ver con un montón de cosas, desde nuestra cultura, desde cómo crecemos, desde dónde vivimos, con quiénes convivimos, qué cosas leemos. Entonces esa objetividad, en realidad la objetividad al 100% es falsa. Pero bueno, sí podemos tener como opiniones que sean más o menos, o posturas que sean más o menos sustentadas, eso sí podemos hacerlo. Ahora, el punto importante, ¿cómo hacerlo en la escuela? Bueno, para empezar, para hacerlo en la escuela primero tenemos que hacerlo con nosotros mismos, ¿no?
Pasa con todos los modelos, pasa con los papás, pasa con los docentes, pasa con todos los modelos. Enseñamos más con con el ejemplo, que con lo que decimos, enseñamos muchísimo más. Entonces, para hacerlo en la escuela, primero tenemos que reconocer ante nosotros mismos y ante los estudiantes lo que ya se dijo hace un rato. El pensamiento crítico no es homogéneo, es abierto. Y de hecho el pensamiento crítico también está en constante transformación, porque nosotros al madurar, al evolucionar, al conocer también otras fuentes, al conocer otros discursos, también nuestro pensamiento cambia, nuestro pensamiento se transforma. Entonces, tener esto siempre presente. No es inamovible, es algo heterogéneo y es abierto. Siempre debe estar en constante transformación y siempre debe estar en constante reto también. Dos, que es de lo que veníamos hablando, pero hacerlo ya sistemáticamente en la escuela. Practicar la búsqueda de posturas distintas, valorarlas, negociar y llegar a conclusiones y posturas propias. Pero como esto se puede hacer leyendo, como ya lo vimos hace un ratito, y se puede hacer de una manera que es muy rica en la escuela, que es adoptando una postura que es completamente diferente a la mía. Es decir, ustedes en la escuela pueden, por ejemplo, con los estudiantes, probar. Tú piensas esto, ahora quiero hacer como juegos de roles, ¿no? Ahora quiero que actúes como si pensaras esto otro, como si tu postura fuera esta otra y estos fueran tus argumentos. Les cuento rapidísimo un ejemplo de una experiencia que fue muy enriquecedora. Cuando estábamos escribiendo los libros para telesecundaria, para la reforma de 2006, había una actividad que no sabíamos si iba a funcionar porque íbamos a hacer nuestros ensayos didácticos en una escuela obviamente rural, ¿no? Era una telesecundaria. Y entonces hay una carta que en la revolución industrial los obreros escribieron a los industriales, ¿no? A los empresarios, bueno, eran los artesanos, donde les decían que ellos no querían como dar el paso a convertirse en obreros, que iban a perder como su trabajo y entonces explicaban como todos los contras que ellos le encontraban a esto. Y entonces a mí como que se me ocurrió que una buena actividad era que los estudiantes contestaran esa carta, pero poniéndose en el lugar de los empresarios. Y en ese entonces me llegaron a comentar, ¿no? A ver, estás hablando de niños que son de un contexto rural, que seguramente pues sus papás trabajan en el campo, que no sé qué, y que les va a costar difícil, les va a costar difícil, les va a costar trabajo tal vez, ubicarse en ese lugar. Y yo dije, no, bueno, esa es la actividad que me voy a llevar a los ensayos pedagógicos, ¿no? Y la verdad es que fue muy revelador lo que se pudo hacer. O sea, en las propuestas de los estudiantes encontramos desde las posturas más empáticas, de decir, bueno, no vamos a cuidar que en su paso de artesanos a obreros las condiciones sean buenas, esto, lo otro, hasta las más radicales, así de, pues esta es la modernidad, esto es lo que viene, si les gusta está bien, si se adaptan al cambio está bien, y si no, pues a ver a qué se dedican. ¿A qué voy con esto? A que muchas veces uno puede pensar que uno no se puede poner en el lugar del otro porque no tiene el contexto, porque no tiene la situación. Sin embargo, sí lo puede hacer. Y hacerlo lo que nos permite es ampliar la perspectiva. Entonces, en este sentido, yo les recomiendo en la escuela que además de buscar sobre un mismo tema posturas divergentes, puedan también ubicar a los estudiantes a partir de un ejercicio como este que les acabo de platicar, porque pues la actividad varía para mucho, o sea, hay muchas cosas que se pueden retomar de la vida para poner a los estudiantes en estos roles.
Eso te permite ampliar la perspectiva y también estar más abierto. Y también reconocer que las perspectivas distintas nos ayudan a fortalecer y a desarrollar nuestro juicio crítico. Y también nos ayudan a tener posturas mucho más sólidas y mucho más argumentadas ante la realidad, ¿no? El otro punto, la otra recomendación sería proponer preguntas detanadoras, pero pero que abran la posibilidad a múltiples respuestas. O sea, por ejemplo, empecé esto, ¿no? O sea, si hubiera sido un taller, a mí me hubiera gustado empezarlo con, ¿qué es el pensamiento crítico? Quiero que ustedes me digan qué es el pensamiento crítico, no con definiciones, pero quiero que me den 2 o 3 opciones de lo que para ustedes es el pensamiento crítico. Entonces, plantear preguntas que hagan que el estudiante tenga que tomar distintos lugares para responderlas. Y por último, observar, reflexionar y cuestionarse sobre el propio pensamiento y someterlo a evaluación constantemente. Esto es algo que tenemos que hacer todo el tiempo. Todo el tiempo ante una nueva información, ante una nueva perspectiva, ante una nueva óptica, conforme nos vamos haciendo más hacia atrás y vamos viendo el campo más amplio, necesitamos estar reflexionando y cuestionándonos sobre lo que nosotros mismos pensamos. Y pues esos serían así como en líneas generales lo que se podría hacer en la escuela. Y pues muchas gracias. Ahora si quieres, pues si quieren, pues si tienen preguntas y demás, podemos pasar a ellas.